Javier. El tema de las primarias sigue causando estragos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es un tema que al final tiene un impacto importante en toda la sociedad en la medida en que esta organización política ha retrasado la aprobación de la ley de partidos porque no se ponen de acuerdo sus propios dirigentes. Ya le hemos dado seguimiento a las opiniones incluso de algunos congresistas que están pidiendo al comité político del PLD que libere las discusiones. Si no se van a poner de acuerdo, entonces que permita que la posición individual de cada uno de sus miembros sea la que impere dentro del Congreso y que al final las votaciones permitan que se decida con relación al tema de las primarias, si abiertas, si obligatorias, si simultáneas. Aparentemente, dentro de todas las organizaciones políticas que están participando y que abogan por el tema de las primarias, hay cierto nivel de consenso con relación al tema de la simultaneidad de las primarias de los partidos que tienen los porcentajes, obtuvieron el mayor porcentaje de votos en las elecciones pasadas y así a futuro, ¿no? Los que están por encima del 5%, los que reciben mayor presupuesto. Hay cierto nivel de consenso con relación a ese aspecto porque lo hemos visto. Las diferencias están entre la posibilidad de que esas primarias se hagan abiertas o cerradas. Esto se ha transferido hacia un debate jurídico. En algún momento se ha hablado de la constitucionalidad o no, de que haya primarias, de que se pueda utilizar un padrón abierto. Otros entienden que el padrón abierto permitiría que gente que no es de esa organización política vote e incida en la selección de los candidatos. Y evidentemente no hay posiciones homogéneas con relación a este tema. Tuve la oportunidad, lo comentaba hace unos días, de observar y de estar presente en varios debates que se produjeron recientemente, paneles donde juristas, sociólogos, politólogos, cada uno planteaban los pros y los contras de este tema y es evidente que tienen posiciones diferentes. Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana tiene a esta sociedad sumergida en una discusión que aparentemente es interna y que los está dividiendo cada día más con opiniones que salen a la luz pública y que le preocupan a la dirigencia de esta organización política porque es el único partido que hasta ahora se mantiene unido, aparentemente unido, cuando en realidad hay dos posiciones muy bien marcadas, la de la gente que sigue a Danilo Medina, que entiende que las primarias deben ser abiertas, con padrón abierto y simultáneas, y debe utilizarse el método de primarias, y los que siguen la corriente de Leonel Fernández, que entienden lo contrario. Ojalá y esta organización política encuentre una salida rápida, no por los debates internos que hay, que están permitiendo que saquen sus trapitos al sol y que se acusen incluso internamente, casi hasta de corrupción, sino porque esta sociedad se merece una discusión real sobre el tema de la ley de partidos que tiene que pasar por un debate real sobre lo que conviene no en términos políticos a esta sociedad, si el mecanismo de las primarias debe ser el método exclusivo para la selección de los candidatos y precandidatos de las organizaciones, de los candidatos de las organizaciones políticas, si se puede o no contemplar alternativas diversas, si podría considerarse inconstitucional incluso que se seleccione un único método democrático, porque lo sería el tema de las primarias. Hay otras organizaciones políticas que plantean otros mecanismos, pero sobre todo sería interesantísimo que los partidos políticos decidan discutir otros temas de fondo que están relacionados con esta ley, como el tema de la transparencia del uso de los recursos del Estado, el tema del control que debe haber del financiamiento que reciben los partidos políticos, el acceso a los medios de comunicación, la participación de los ciudadanos, el relevo interno, independientemente de que haya unos estatutos de cada organización política, que haya ciertos niveles de garantías de que internamente hay mecanismos de relevo y de alternabilidad dentro de esas organizaciones, que pienso que son temas fundamentales y que simplemente se han dejado de lado de manera muy conveniente para centrar el debate exclusivamente en el tema de las primarias, que tiene que ver con la selección de los candidatos a los partidos políticos. No es que no sea importante, pero
parecería que es el único tema relevante que está pendiente de discusión. Hay que recordar que ya hace unas semanas, algunos meses, muy probablemente, el Partido de la Liberación Dominicana había decidido, después de una larga discusión interna sobre el proyecto de ley de partidos políticos, que fue sometido por la comisión bicameral que ha estado trabajando con este proyecto, después de más de una década y media de discusión en el Congreso Nacional, pues veíamos que esta comisión bicameral pues avanzaba bastante bien con la discusión del proyecto de ley de partidos políticos. Incluso lo que hizo con el PLD ya lo había hecho con otros partidos políticos, que era de someterle los avances de la discusión, los puntos en los que todavía había diferencia, con el propósito de que el proyecto de ley fuera presentado al Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado con el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas. Pues el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político, a partir de un tranque que se generó con este tema de las primarias, había decidido la constitución, recuerda Amelia, de una especie de comisión de juristas, de expertos, de constitucionalistas, para que a partir del análisis del proyecto de ley y de las propuestas de primarias abiertas y simultáneas o primarias cerradas y también simultáneas, determinara si son, si las abiertas, sobre todo las primarias abiertas, son inconstitucionales o no. Pues el PLD no ha habido manera, no ha sido posible ni siquiera terminar de constituir esta comisión de expertos. Se va sumando miembros, parece ser que hay tal desconfianza en los dos grupos internos del Partido de la Liberación Dominicana, que un grupo propone juristas, otro grupo, y estoy hablando del danilismo y del leonelismo, propone otros juristas, y al final le van sumando más, pero esa comisión no termina de constituirse. Bueno, esta semana el artículo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, atizó nueva vez ese debate interno del Partido de la Liberación Dominicana con las posiciones que tú muy bien explicabas con relación a primarias abiertas y cerradas. Y de lo que se trata ahora no es de que entre nosotros generemos un debate de qué es lo más conveniente para el país y para los partidos políticos, sino que se tome en cuenta eso, que esa confrontación y esa división interna del Partido de la Liberación Dominicana está teniendo consecuencias para el país y las reformas políticas que necesita el país de cara al proceso electoral del año 2020. Y precisamente, cuando analizábamos el día de ayer la crisis electoral que se ha armado en Honduras después de las elecciones del 26 de noviembre, una de las cosas que decíamos que ocasionó esa crisis política en ese país fue precisamente el que los partidos políticos y las fuerzas políticas de esa nación no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre las reformas políticas y electorales que requería Honduras. Y parece que nosotros estamos yendo en la misma dirección, a pesar de que se entendía que en esta legislatura o a más tardar la próxima legislatura íbamos a tener un proyecto de ley de partidos políticos aprobado, el proyecto de ley del régimen electoral que también se está discutiendo aprobado, pues esta diferencia hace que se retrase, que se aplace la discusión y la aprobación de estos proyectos de leyes. Nos vamos acercando al proceso electoral y muy probablemente tengamos un proceso electoral donde no se hayan hecho, no se haya llegado a los acuerdos necesarios para las reformas políticas que requiere el país, y eso sería muy grave porque estamos hablando en el 2020 de unas elecciones muy, pero muy complejas. Ahora, claro está, si tú me dices que la diferencia o la única diferencia en el Partido de la Liberación Dominicana es su posición, la posición de ambos líderes encontrada con relación al tema de las primarias, tú dirías, bueno, pues es fácil ponerse de acuerdo, pero la cuestión es que ese no es el tema, ese es un tema más
de muchos otros aspectos que están evidenciando la existencia de dos grupos y de dos tendencias al interior del Partido de la Liberación Dominicana y que tiene que ver esencialmente con la candidatura para el año 2020 y por eso debates de esta naturaleza tú lo encuentras con otros temas, por ejemplo el tema de la reelección presidencial, que ha implicado un arduo, intenso debate al interior del Partido de la Liberación Dominicana entre representantes de varios grupos y así habrá varios temas, lo que indica que muy difícilmente se pueda salvar esa división interna de este partido y lo que uno espera es que la confrontación que pueda existir o que está existiendo en el PLD no sigan retardando procesos de cambios y de reformas políticas que requiere la República Dominicana y ojalá esta organización política se pudiera poner de acuerdo sobre todo en temas esenciales como es el tema de la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral que son tan importantes para la institucionalidad política en nuestro país. Bueno, y antes de irnos a la pausa, queremos contarles que anoche tuvimos la oportunidad de estar en la premier del documental Hay un país en el mundo, dirigido por Pinky Pintor y que fue patrocinado por el Banco BHD León. Un extraordinario documental que lo que hace es mover a los dominicanos hacia reconocer todas esas buenas cualidades que tenemos como individuos, desde el aspecto histórico relacionado con la fundación de nuestro país, como siendo esta la primera colonia importante establecida por los españoles, aquí se fundaron la primera universidad, la primera catedral. Bueno, hay una participación importantísima de historiadores, de sociólogos, que hablan no solamente de nuestra historia, sino de nuestras características como individuos. El tema de nuestra música y si nuestro audio sube un poquito, se puede escuchar ese fondo musical donde a lo largo de todo el documental se van escuchando piezas reconocidas de merengue, salsa, bachata, se habla de nuestros ritmos, se habla de nuestra gastronomía, se habla de nuestras características como individuos y la verdad es que es un documental que tal y como lo dijo Pinky en una entrevista que le hicimos aquí, Javier, que tú no estabas, estabas de vacaciones, él decía que es un documental que trata de mover ese orgullo nuestro. Obviamente se habla del plátano power ahí adentro. Claro, ese no se puede quedar, pero interesantísimo documental lleno de música, lleno de creatividad. Un documental que atiende y procura que como dominicanos y dominicanas nos sintamos orgullosos de esa dominicanidad a partir de este poema del poeta social por excelencia, don Pedro Mir. Hay un país en el mundo que se lee a lo largo de todo el documental desde una nueva perspectiva o desde una perspectiva distinta. Aquel poema o este poema de Pedro Mir destaca las carencias, las dificultades, las demandas de un pueblo dominicano para poderse construir como nación. Y desde este documental Hay un país en el mundo, la perspectiva es de que hay muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos como dominicanos y dominicanas. Así que no se la pierdan o no se lo pierdan. A partir del 14 de diciembre va a estar en varias salas de cine de nuestro país. Interesantísimo este documental. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos nuestra primera entrevista con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Más adelante nos acompañará el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Si hay algo en nuestra identidad cultural de lo que nos podemos sentir orgullosos, es de nuestra música y nuestras composiciones. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Qué bonitas son, qué bonitas son, qué bonitas son las flores por la mañana. Una amplia selección de reconocidos temas musicales interpretados por grandes artistas dominicanos. Yo soy el rey de los merengueros. Lo sabe todo el mundo, lo sabe este pueblo. De todos los tiempos. Que yo soy como la seta de tu abecedario, la última cuenta.
de poderte encontrar. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Una mezcla de géneros. La llevo arriba y no me pesa. La patria en la cabeza. Dominicana de pura cepa, la patria en mi cabeza. Mi tierra.